por venir. Como dijo el doctor, voy a presentar sobre mi proyecto de tesis que se titula Estimados de seguridad cuántica para criptografía basada en isogenias y nuevas primitivas criptográficas basadas en isogenias. Coasesoría con el doctor Francisco Rodríguez y el doctor Córdoba Morcillas. Vamos a empezar platicando un poco sobre qué es la computación cuántica, criptografía de curvas elípticas e isogenias como antecedentes. Y después les voy a platicar de 4 proyectos específicos que surgieron en este doctorado, cada uno con una publicación. El primero tiene que ver con un criptoanálisis cuántico de protocolos de isogenias. El segundo es un análisis clásico. Y los últimos 2 tienen que ver con protocolos completamente nuevos que nosotros propusimos. Entonces, bueno, ¿qué es la criptografía basada? Perdón, la criptografía es la ciencia que estudia la seguridad de nuestras comunicaciones en términos de confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio. Y una de las herramientas más importantes, especialmente cuando hablamos de confidencialidad, son los esquemas de cifrado de llave pública. Entonces tenemos un problema muy común, que es que 2 personas, llamémoslas Alicia y Beto, quieren mandarse mensajes por el internet, pero por miedo a que alguien pueda estar espiando sus comunicaciones, pues ellos quieren cifrar sus mensajes. Sin embargo, es un problema circular porque si negocian la contraseña a través del internet, pues todo va a estar monitoreado de igual forma. Entonces existe una solución a esto, que es el intercambio de llaves de Diffie-Hellman, donde lo que hacemos es fijar un grupo arbitrario y un generador G para ese grupo, y después Alicia y Beto eligen números, K y KB, que son sus llaves privadas, y calculan G a la KA y G a la KB, que son las llaves públicas. Entonces ellos intercambian únicamente las llaves públicas por el internet, y después lo que hacen es que Alicia puede agarrar la llave pública de Beto y elevarla a la KA para conseguir G a la KA por KB. Y Beto puede hacer lo análogo para llegar al mismo número. Entonces esto es lo que llamamos el secreto compartido, lo que los dos llegan, y es de donde van a derivar su contraseña. Alguien que esté monitoreando las comunicaciones, pues únicamente va a ver las llaves públicas, que es lo que se intercambió, pero esto no le va a bastar para recuperar ni la llave privada ni el secreto compartido. Específicamente estamos hablando del problema del logaritmo discreto, que es, dada la llave pública G a la KA, recuperar el exponente KA. Cuando el grupo tiene un tamaño de n bits, este problema toma por lo menos 2 a la n medios operaciones en resolver. Entonces, cuando n llega a valores muy grandes, pues es completamente imposible. Y con esto llegamos a la definición de seguridad. Decimos que un protocolo tiene n bits de seguridad si se requieren por lo menos 2 a la n operaciones para romperlo. Y usualmente buscamos llegar a la seguridad de 128 bits, que es lo que se considera el estándar moral. El problema es que una vez que consideramos la computación cuántica, esto deja de ser seguro. Desde 1999, Peter Shor del MIT propuso un algoritmo cuántico que es capaz de resolver el problema del logaritmo discreto en un tiempo polinomial, o sea, exponencialmente más rápido. Por lo tanto, pues hay una necesidad urgente de desarrollar nuevos protocolos basados en problemas diferentes que sí sean seguros ante una computadora cuántica, y esto es a lo que llamamos criptografía postcuántica. Puede faltar todavía varias décadas antes de que exista una computadora cuántica útil en la práctica, pero es importante empezar a estudiar esto desde ahora porque precisamente nos va a tomar varias décadas optimizar y analizar los protocolos nuevos que propongamos. Entonces, con esto llegamos a la exposición de nuestro problema. El objetivo es avanzar en la criptografía postcuántica, especialmente en una de sus áreas conocida como criptografía basada en isogenias. Y como objetivos particulares tenemos evaluar la seguridad de protocolos basados en isogenias midiendo los recursos que se requieren para aplicarlas, sugerir nuevos parámetros basados en estos estudios que se apeguen mejor a las metas de seguridad, y también optimizar los protocolos existentes y desarrollar implementaciones que sean seguras y eficientes. Y adicionalmente también buscamos proponer protocolos completamente nuevos que sean postcuánticos basados en isogenias para implementar primitivas criptográficas más allá de solamente el cifrado. Ok, entonces, ¿qué es la computación cuántica? Es un modelo donde en vez de usar los valores binarios de los qubits, perdón, de los bits, utilizamos alguna propiedad cuántica de una partícula, como puede ser el spin. A esto lo denominamos qubit, y no solamente puede estar en el estado 0 o el 1, sino puede estar en una superposición de ellos. Entonces, como ya vimos, pues esto tiene el potencial de disrumpir por completo básicamente todos los esquemas que utilizamos hoy en día.
Una superposición es únicamente una combinación lineal sobre los complejos. Entonces utilizamos esta notación conocida como notación de Dirac, donde un estado psi está descrito por una combinación del estado 0 y el estado 1 con amplitudes alfa 0 y alfa 1. Cuando yo mido el estado, nunca observo directamente la superposición, sino que el estado colapsa solamente a 0 o solamente a 1 con probabilidades proporcionales a la amplitud. Y también puedo escribir muchos qubits a la vez utilizando la notación tensorial, donde tengo una amplitud para cada combinación del qubit 0 en el estado de 0, el qubit 1 en el estado de 1, etc. Y esto lo solemos abreviar de esta forma en un estado que es B vectorial, un bit para cada uno de los qubits. Según la física cuántica, la operación de una partícula siempre está dada por un operador lineal. Entonces, si yo utilizo una notación vectorial, donde el estado 0 es el vector 1, 0, y el estado 1 es el vector 0, 1, significa que los operadores van a ser matrices unitarias de 2 por 2. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esta matriz que es una diagonal pero invertida, y básicamente está implementando lo que sería la compuerta de negación, porque el estado 0 me lo manda el 1 y el estado 1 me lo manda el 0. Sin embargo, como es un operador cuántico, también puede actuar sobre superposiciones. Entonces, si yo empiezo con una combinación 0 menos 1, me va a voltear a 1 menos 0. Entonces, es como si fuera una negación, pero algo más general porque actúa sobre superposiciones. Una consecuencia de la unitariedad es que todo tiene que ser invertible. Entonces, esto de hecho imposibilita muchos cálculos en una computadora cuántica. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la compuerta AND de 2 qubits y sobreescribir el resultado sobre uno de ellos, esto podemos ver que no es invertible, porque el estado 0, 0 tiene 2 preimágenes diferentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que este cómputo sería imposible de realizar en una computadora cuántica. Lo que sí podría hacer es, si tengo un tercer qubit, calcular el AND y a eso hacerle un XOR con el qubit nuevo. Eso sí lo puedo implementar específicamente con esta matriz que se llama compuerta de Toffoli. Y mientras el B2 haya empezado en el estado 0, pues justamente habré calculado el AND que yo quería, ¿no? Nada más que lo tengo que guardar necesariamente en un lugar nuevo. Entonces, con esto llegamos a que ciertas compuertas son lineales y se pueden implementar fácilmente con un operador, mientras que otras son no lineales y van a requerir de qubits adicionales. Estos qubits adicionales los llamamos ancillas y siempre asumimos que empiezan en el estado 0. Entonces, antes de poderlos reusar, siempre tengo que deshacer cualquier cómputo que haya hecho, por lo tanto el costo básicamente se duplica. Por estas razones, las compuertas no lineales se consideran mucho más caras, y cuando estamos contando los recursos, normalmente solo nos enfocamos en cuántas compuertas no lineales hay. Las lineales las consideramos que son grandes. Y bueno, dado que podemos implementar todas las compuertas a las que estamos acostumbrados, pues debería estar claro que cualquier función se puede implementar en un circuito cuántico. ¿Qué gano de esto? Que si yo empiezo con un estado que es una superposición de todas las entradas y aplico mi circuito cuántico, lo que voy a obtener es una superposición de todas las salidas. Entonces, básicamente, en cierta forma estoy calculando la función para todas las entradas a la vez, haciendo una sola aplicación del circuito. Entonces, aquí podemos empezar a ver de dónde viene el poder de la computación cuántica. Es importante simular estos circuitos para conocer su costo, usualmente en 3 métricas que nos interesan. La primera es el número de compuertas no lineales, como les dije, o en especial un tipo de compuertas particulares que se llaman compuertas T. La segunda es la profundidad del circuito, que es cuántas veces tengo que operar sobre un mismo qubit. Un problema de las partículas cuánticas es que son muy susceptibles al ruido. Entonces, conforme pasa el tiempo, voy perdiendo información sobre cuál era mi estado y ya no tiene nada que ver con lo que estoy calculando. Entonces, nos interesa que tenga una profundidad pequeña para poder terminarlo rápido. Y la última es la anchura del circuito, es decir, cuántos qubits diferentes necesito, cuál es el tamaño de la memoria cuántica. Bueno, pasamos ahora a la criptografía de curva elíptica, y esta es la base de muchos protocolos usados hoy en día, y tiene la ventaja de tener llaves muy cortas y ser muy eficiente, pero no es postcuántica. ¿Qué es una curva elíptica? Es una ecuación de este tipo, y cuadrada igual a x cúbica más x más b, que tiene la propiedad de que cualquier línea que lo intersecte la va a hacer exactamente en 3 puntos. Entonces, esta propiedad la explotamos para definir una operación de grupo, donde decimos que P más Q más R es igual a 0, para conectar 3 puntos en una recta. Si yo trabajo en las ecuaciones,
Esto es lo que obtengo para mi ley de adición. Y esto obviamente solamente tiene sentido cuando estoy trabajando sobre los reales. En criptografía normalmente usamos un grupo finito, un campo finito, que llamamos FQ. En este escenario ya no tiene sentido la descripción gráfica, pero estas ecuaciones sí siguen teniendo sentido y todo funciona igual. Las isogenias son en cierto modo una extensión que aprovecha todo el marco teórico de las curvas elípticas, al mismo tiempo que sí logra tener seguridad postcuántica. Una isogenia es un mapa racional no constante entre curvas. O sea, me lleva de puntos en una curva a puntos en otra curva, modificando las coordenadas por una razón de polinomios. Y esto siempre va a preservar la operación de grupo. Definimos el grado de la isogenia como el grado máximo de estos dos polinomios. Y es una propiedad multiplicativa. Decimos que una isogenia es separable si su... Perdón, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Lo podrían silenciar? Perdón. Entonces decimos que una isogenia es separable si su grado es igual al tamaño de su núcleo, donde el núcleo, recordemos, es el conjunto de puntos que se mandan a la identidad. Y estas son muy interesantes porque resulta que una isogenia separable queda definida de manera única por su núcleo, hasta un isomorfismo. Esta propiedad la podemos explotar para definir la siguiente notación. Para cualquier punto en la curva va a existir una única isogenia cuyo núcleo esté generado por ese punto, hasta isomorfismo. Y la imagen de esa isogenia es lo que yo defino como E entre P. Entonces, dada P, hay un algoritmo eficiente para calcular E entre P, que se conoce como las fórmulas de Bellou. La forma tradicional de evaluarlas tomaba un tiempo que es del orden del grado de la isogenia, pero en el 2020 Bernstein y otros encontraron una mejora significativa que mejora la complejidad a raíz cuadrada del grado. Entonces este fue un acontecimiento muy importante y un avance significativo para la criptografía basada en isogenias. Vamos a hablar ahora de curvas supersingulares y primero tengo que mencionar el teorema de Hasse. Me dice que el número de puntos en una curva elíptica, cuando trabajo con un campo de tamaño P a la n, es precisamente P a la n menos T más 1, donde T es un número que se conoce como la traza de Frobenius, que siempre está en el intervalo de menos 2P a más 2P. Cuando el primo P divide a la traza de Frobenius, decimos que la curva es supersingular, y de lo contrario es una curva ordinaria. Las curvas supersingulares son importantes porque si yo considero esta gráfica, donde cada vértice es una curva elíptica y cada arista es una isogenia, esta resulta ser una gráfica de Ramanujan, lo cual significa que el diámetro de la gráfica crece respecto al tamaño del campo con una tasa óptima. Básicamente significa que si yo hago caminatas aleatorias en esta gráfica, la curva en la que termino muy rápidamente va a converger a algo que parece una distribución aleatoria. Entonces por eso es que nos interesan las curvas supersingulares en la criptografía. Y específicamente hablamos del problema de las isogenias supersingulares, que es, dadas dos curvas, encontrar la isogenia que las conecta. Pensamos que este es un problema difícil incluso para una computadora cuántica, ya que el mejor ataque cuántico conocido tiene una complejidad que es raíz cuarta del tamaño del campo. Y la idea es que podamos usar las isogenias para imitar el protocolo de Diffie-Hellman, donde Alicia y Beto escogen puntos PA entre PA y PB, calculan la curva entre PA y entre PB, intercambian curvas y después aplican su isogenia a la curva uno del otro para llegar a la misma curva. El problema es que no queda inmediatamente claro cómo calcular las isogenias en la segunda mitad del diagrama, porque Alicia necesitaría saber cuál es el equivalente de su punto en la curva de Beto y viceversa. Entonces hay dos estrategias para resolver esto. La primera es la que usaba un protocolo conocido como SIDH, y lo que hace era publicar información auxiliar que ayuda a que Alicia calcule la imagen de su punto bajo la isogenia de Beto y viceversa. Sin embargo, el año pasado se demostró que esto filtraba información muy importante, y hubo un ataque por Castro y Pidecru que quebrantó por completo la seguridad de este protocolo. Entonces fue un golpe muy grande para las isogenias en general porque pues lo desacreditó por completo y este protocolo a la fecha está básicamente muerto. La segunda estrategia era la que usaba CSIDH y lo que hacía era restringirse a un campo de tamaño primo y resulta que en este escenario
hay una forma en que las isogenias se pueden considerar conmutativas de manera natural sin publicar nada. Entonces este protocolo no fue afectado por el ataque y afortunadamente era en el que más nos habíamos centrado en este proyecto. Entonces vamos a hablar más del segundo protocolo, CSI, que son las siglas en inglés para Diffie-Hellman conmutativo de isogenias celulares. Lo que hace es trabajar en una curva, perdón, en un primo, donde el tamaño de una curva supersingular va a ser 4 veces el producto de varios primos pequeños LI. Esto significa que va a existir un punto PI de orden LI que define una isogenia PI para cada una de las is. Y utilizamos esta notación. Si la isogenia I me lleva de E a prima, decimos que este objeto LI actuando sobre E me produce E'. Este objeto LI se conoce como una clase de ideales, no vamos a entrar mucho en detalle, pero se puede considerar nada más como una notación alternativa. Y en este contexto, la llave privada es una isogenia representada por un ideal, que es simplemente un producto de las LIs repetidas A y veces cada una. Entonces la llave privada la puedo codificar únicamente como el vector de exponentes A. Mientras que la llave pública es lo que obtengo al actuar con A, con el ideal A, no el vector A, sobre una curva inicial arbitraria. Aquí tenemos una representación pictórica de lo que hace CSI. Cada uno de los puntos es una curva elíptica, mientras que las rayas azules son isogenias de grado 3, las rojas de grado 5 y las verdes de grado 7. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una caminata donde tomo un paso en la dirección azul, 2 en la roja y 1 en la verde. Entonces mi llave privada estaría codificada por el vector 1, 2, 1. Mientras que la llave pública sería la curva a la que llego, que es la E5. Y esta gráfica tiene una propiedad bastante sorprendente, que es completamente conmutativa. Si yo aplico, por ejemplo, un paso azul y uno rojo, es lo mismo que si aplico uno rojo y uno azul. Entonces esta es una propiedad bastante sorprendente que si quisiéramos diseñar una gráfica así desde cero, nos resultaría bastante difícil. Y con esto llegamos a nuestro protocolo de Diffie-Hellman. Alice y Beto escogen ideales A y B, cada uno calcula A actuando sobre la curva inicial y B actuando sobre la curva inicial, intercambian curvas y después ambos obtienen esta curva en común. En cuanto a la seguridad clásica solamente depende del tamaño de las llaves. Entonces originalmente se proponía usar 74 LIs diferentes con exponentes en el intervalo de menos 5 más 5, lo cual nos da 11 a la 75 o aproximadamente 2 a la 256 llaves. La seguridad cuántica es un poquito más complicada. A pesar de que la conmutatividad es muy útil, pues el hecho de que estemos en un caso especial abre la puerta a que exista un ataque más eficiente. Y efectivamente, en el 2005, Kuperberg encontró un ataque cuántico que toma un tiempo subexponencial. Entonces, no es completamente desastroso porque no llega a ser polinomial, pero sí es algo que vamos a tener que tener en cuenta, que existe un ataque cuántico más eficiente. Entonces, inicialmente, haciendo un análisis bastante simplista, nada más basado en la complejidad, se había estimado que un primo de 512 bits más o menos iba a ser suficiente. Sin embargo, ya que se trató de medir la seguridad concreta, pues resultó ser algo mucho más a disputa. En el 2018 hubo un resultado que estimaba que se necesitaban 2 a la 40 compuertas T para cada evaluación de CSI, mientras que Baker en el 2020 estimó que solamente se necesitaban 2 a la 16 evaluaciones en total para todo el ataque. Entonces, si yo combino estos resultados, 2 a la 40 por 2 a la 16, me da algo mucho menor que la seguridad, por ejemplo, de AES, que se estima que tiene 113 bits de seguridad cuántica. Luego, en el 2020, Bernstein obtuvo unos números ligeramente diferentes, que pintan una figura un poco más optimista, pero de todos modos demuestran una insuficiencia en la seguridad. Entonces, con esto llegamos al contexto de nuestro primer proyecto, que se tituló Scale of CSI, y es un proyecto que realizamos con Sam Jacks, que es un investigador de la Universidad de Oxford, y Jesús Chi Domínguez, quien también fue alumno del Dr. Rodríguez. Y nuestros objetivos eran estimar el costo del ataque de Kuperberg para instancias más grandes de CSI, escalar los parámetros a un nivel que sí sea cuánticamente seguro, y hacer implementaciones eficientes de estas nuevas instancias para medir su desempeño. La idea básica es que como el ataque de Kuperberg tiene una complejidad que demuestra que depende solamente del tamaño del primo, pues es posible aumentar la seguridad cuántica simplemente inflando el tamaño del primo sin necesariamente meternos con el espacio de llaves.
Sin embargo, pues trabajar sobre un campo más grande va a costarnos eficiencia en el protocolo entero, entonces esperamos que esto sea muy dañino para su eficiencia. Y proponemos amortiguar este daño con dos trucos. Uno son los exponentes pequeños, que es, dado que estamos trabajando sobre un primo más grande, podemos meterle más factores de LI. Entonces, teniendo más LIs, nos basta con considerar exponentes menos 1 o más 1, sin tener que explorar el intervalo entero de menos 5 más 5. El segundo truco son las isogenias sublineales, y estoy hablando justamente de las fórmulas más eficientes de Bernstein que les mencioné. Este algoritmo no lo desarrollamos nosotros, pero fuimos los primeros en implementarlo en C en tiempo constante, y dado que estamos usando LIs más grandes, pues nos va a resultar particularmente beneficioso a nosotros. Estas son las nuevas instancias de CSAIR que propusimos. Dependiendo del nivel de seguridad, podemos ver que van desde un primo de 4096 bits hasta 9216 bits. Y en cuanto a nuestro criptoanálisis cuántico, este fue nuestro principal resultado. Lo que estamos viendo acá es básicamente el costo del ataque, pero está graficado en términos de un parámetro que es la profundidad máxima. Mientras más profundo pueda ser el circuito, más eficiente es el ataque, entonces la seguridad va bajando. Y aquí nada más pero como les había dicho, tampoco es plausible asumir que podamos ir a profundidades arbitrarias. El NIST recomienda que más o menos 2 al 80 debería ser un límite ya pasadito. Entonces aquí por referencia tenemos la seguridad de AES 128 y 192. Los niveles de seguridad 1 y 2 se supone que son comparables a esta, entonces por eso proponemos un primo de al menos 4096 bits, mientras que el nivel de seguridad 3 debe ser comparable a este. Entonces por eso sugerimos al menos 8192 bits. En cuanto a la eficiencia, bueno, cada una de estas mismas instancias las implementamos en C en tiempo constante usando todos los trucos, y desafortunadamente el resultado que obtuvimos, incluso para la implementación más eficiente, tenemos 23.000 millones de ciclos de reloj para un intercambio de llaves, mientras que la propuesta original solamente necesitaba 100 millones de ciclos de reloj. Entonces, en conclusión, pues sí es posible recuperar la seguridad simplemente inflando el primo, pero esperamos que esto va a tener un impacto prohibitivo en el desempeño del protocolo. Pero de todos modos, creemos que no es el fin del mundo. CSAIR todavía tiene muchas características que lo hacen interesante, porque es el único intercambio de llaves postcuántico no interactivo, y también tiene el que tiene las llaves más pequeñas. Entonces puede faltar todavía un tiempo para seguirlo optimizando, pero no pensamos que vaya a dejar de ser de interés. Y pasamos ahora al segundo proyecto. Este tiene que ver más con un criptoanálisis clásico, mientras que el anterior fue un criptoanálisis cuántico. Este lo publicamos con un grupo de investigadores en los Emiratos Árabes Unidos, en Francia y en Alemania, y en México. Y nuestros objetivos eran implementar a gran escala y medir los dos principales ataques clásicos contra isogenias, para discernir cuál es más viable y qué tamaños de parámetros necesitamos para protegernos contra él. Aquí estamos tratando con el problema más general de isogenia sobre FP cuadrada, ya no solamente sobre FP, y asumimos solamente por simplicidad, pero sin perder mucha generalidad, que el grado de la isogenia es L a la E para algún primo pequeño L. Este es el contexto de SIDH, que era el que les platicaba, que quedó completamente eliminado, pero también es el mismo contexto que se usa en otras cosas, como funciones de picadillo, una función de retraso verificable que propusimos nosotros mismos, de las que también le voy a hablar, pruebas de conocimiento, firmas digitales, etc. Entonces sigue siendo un problema relevante, a pesar de que este protocolo esté fuera de la jugada. Entonces vamos a hablar de los dos principales ataques. El primero se conoce como el ataque de encuentro a medio camino, y lo que hace es explotar el hecho de que una isogenia de grado L la puedo partir en dos isogenias de grado L, perdón, una isogenia de grado L a la E se puede partir en dos isogenias de grado L a la E medios. Entonces, empezando desde la curva inicial y la curva final, calculo todas las medias isogenias posibles en ambos lados, y después busco una intersección. Una vez que encuentro una intersección, pues ya encontré un camino completo de la curva inicial a la final. Esto tiene una complejidad de L a la I medios, pero requiere de muchísima memoria, porque antes de que yo pueda empezar a hacer las comparaciones, tengo que haber guardado primero todos los puntos en uno de los lados. Entonces, para tamaños criptográficos esto realmente no es viable, y lo que tenemos que hacer es aplicar el ataque en tandas. Entonces calculo una tanda del lado izquierdo,
la comparo contra todo el lado derecho, me muevo a la siguiente tanda, vuelvo a comparar y así sucesivamente. Entonces, esto es más realista, pero me empeora la complejidad a L a la E entre W, donde W es la cantidad de memoria. El segundo ataque es la búsqueda por colisión dorada de Manojko-Diviner, que lo que buscaban era justamente mejorar el desempeño en un escenario de memoria limitada. Entonces lo que hacen es calcular una cadena de puntos, donde cada X representa una isogenia. Entonces en cada paso evalúo la isogenia y al resultado le saco un picadillo que me da una X nueva y repito. No tengo que guardar cada una de las X, sino que existe una cantidad muy pequeña de puntos que llamamos puntos distinguidos, y una vez que llego a un punto distinguido, que son los cuadritos en esta gráfica, entonces lo guardo. La idea es que si ocurre una colisión entre dos cadenas, pues las dos cadenas van a estar unidas a partir de ese punto. Entonces no hace falta que yo detecte inmediatamente la colisión, me puedo esperar hasta que lleguen a un punto distinguido y entonces me voy a dar cuenta de que hubo una colisión y ya me puedo regresar a ver exactamente dónde fue. Lo que gano es que ya no tengo que guardar todos estos puntos, sino únicamente los cuadrados en la memoria. Entonces esto me mejora la complejidad a L a la 3/4 de E entre W. Ya que esta complejidad es menor, pues sabemos que eventualmente va a ser óptimo este ataque, pero nunca había quedado claro exactamente en qué punto se vuelve mejor y para los tamaños que usamos normalmente, cuál de los dos ataques debería de usarse al determinar nuestros parámetros. Nosotros implementamos a gran escala ambos ataques usando GPUs y CPUs. El de la colisión dorada, como está evaluando la misma función en un montón de puntos diferentes, pues es especialmente apto para implementarse en GPUs. Mientras que el encuentro a medio camino, como requiere de más memoria, es más apto para una implementación en CPUs. Entonces hicimos estas dos implementaciones y lo que encontramos fue que se intersectan cuando tratamos con un exponente más o menos de 96, que es mucho menor que los tamaños que usamos normalmente en la criptografía. También intentamos hacer la colisión dorada en CPUs, pero eso realmente vimos que nunca resultó óptimo. Entonces, en conclusión, la búsqueda por encuentro a medio camino no es viable para tamaños criptográficos y la colisión dorada es la que siempre se debería de tomar en cuenta. Y también las implementaciones basadas en GPU claramente son superiores, incluso cuando las comparamos con sistemas de CPUs que sean mucho más caros. Y encontramos que los esquemas de isogenias históricamente han tendido a sobreestimar sus parámetros. Por ejemplo, SAIP usaba un exponente de 256, pero nos encontramos que si limitamos la memoria a 128 teras, que es bastante para GPUs, pues un exponente de 190 hubiera sido más que suficiente. Ok, pasamos ahora al tercer trabajo y la parte que se trata de proponer protocolos completamente nuevos. Este lo publicamos con el Dr. Mehdi Tibushi de Japón y el objetivo fue proponer la primera función de retraso verificable con seguridad postcuántica a base de isogenias. ¿Qué es una función de retraso verificable o BDF? Es una función que siempre tarda un tiempo t en evaluarse sin importar el paralelismo, pero una vez que alguien publica el resultado, todo el mundo puede verificar que es correcto en un tiempo polilogarítmico en t. Es decir, es una carga que yo le puedo imponer a alguien. Ve y calcúlame esto, sé que se va a tardar siempre un tiempo t, no lo va a poder hacer más rápido, pero una vez que le entregue el trabajo puedo verificar que lo hizo bien de manera eficiente. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo en loterías públicas, generadores de aleatoriedad, pruebas de desempeño verificable y pruebas de almacenamiento, las cuales a su vez tienen aplicaciones en cadenas de bloque que sean más amigables con el ambiente. Este es un tema que ha ganado mucha popularidad últimamente, entonces las BDFs se han vuelto de gran interés, pero hasta la fecha no se había considerado ninguna con seguridad postcuántica. Entonces lo que proponemos nosotros es que si las isogenias ya tienen fama de ser bastante lentas, pues vamos a aprovecharlas para una BDF donde esto se convierte en una ventaja. Y la idea es que le pedimos al evaluador que haga una cadena de t isogenias pequeñas y me diga cuál es la curva al final de la caminata. Para esto utilizamos algo que se conoce como los polinomios modulares. Para cada primo, L, existe un polinomio en dos variables con coeficientes enteros de grado L más 1, tal que dos curvas tienen una isogenia de grado L entre ellas, si y solo si sus j invariantes son una raíz del polinomio, donde el j invariante es nada más esta cantidad que se deriva de la curva, y como su nombre lo sugiere, es invariante ante isomorfismos. Significa que en vez de utilizar las fórmulas de Bellou, otra alternativa para calcular una isogenia es simplemente encontrar una raíz de este polinomio.
Nosotros trabajamos únicamente con L igual a 2, entonces el evaluador va a ir calculando una cadenita de J invariantes, donde cada uno lo obtiene al encontrar una raíz del polinomio. Hay un truco adicional, que es que yo ya conozco una de las raíces del polinomio, porque va a ser el paso anterior en la caminata. Entonces esto yo lo puedo explotar, y en vez de resolver un polinomio cúbico, estoy resolviendo un polinomio cuadrático. Entonces esta es la fórmula explícita que obtenemos, donde el siguiente J invariante está dado en términos del J invariante actual y el anterior. Entonces realmente el evaluador no tiene que saber nada de isogenias, solamente está evaluando esta fórmula una y otra vez, iterativamente. Pero sí tenemos seguridad respaldada por el problema de las isogenias supersingulares. Y obviamente, como estamos resolviendo un polinomio cuadrático, pues hay una ambigüedad de signo en este discriminante. Esto es justamente de donde viene la posibilidad de ramificar la caminata, ¿no? Entonces ya concretamente, la entrada de nuestra BDF va a ser una secuencia de signos para este término, y la salida va a ser únicamente el último J en la caminata. Para la verificación utilizamos algo que se conoce como argumento sucinto no interactivo, o SNARC por sus siglas en inglés, y es un protocolo genérico que puede verificar cualquier cálculo. Con esto tenemos una prueba que se genera en un tiempo proporcional a t, mientras que la verificación va como logaritmo de t a la cuarta. Cabe mencionar que una SNARC genérica lo que hace es que guarda todos los valores de cada registro en el CPU y va verificando cada operación que hace el CPU. Mientras que nosotros demostramos que se puede adaptar el protocolo para que trabaje directamente sobre el campo. Es decir, guardamos elementos de campo y verificamos operaciones de campo. Esto no mejora la complejidad, pero sí esperamos que ahorre significativamente en términos concretos. Entonces, en conclusión, pues sí es posible construir una BDF que sea postcuántica, que es la primera de su tipo, usando isogenias, y nuestro método para realizar SNARCs directamente sobre el campo, pues debe de ahorrar bastante en términos concretos. Nosotros no hicimos ninguna implementación de esto, pero este año salió un trabajo basado en el nuestro, donde usaron nuestro mecanismo de las SNARCs para crear una prueba de conocimiento, y encontraron que lo que obtuvieron fue más eficiente que el estado del arte previo. Entonces, pues sí tenemos muy buenas esperanzas de que esto sea viable. Y pasamos ahora al último proyecto, que se titula SwiftDC, que es un acrónimo para función indiferenciable de Shaloub-Nebushkin a curvas elípticas. Este proyecto también lo publicamos con el Dr. Mehdi Tibushi, y el objetivo fue proponer la primera función de codificado admisible que funcione con una sola exponenciación para un conjunto grande de curvas elípticas. Ya que esto tiene muchas aplicaciones inmediatas y era un problema que llevaba abierto mucho tiempo, pues fue el trabajo que recibió más atención. Este paper ganó el premio al segundo mejor paper en AsiaCrypt, y también fue invitado a hacer una publicación, una versión extendida en Journal of Cryptology. Entonces, nada más a manera de contexto, muchas aplicaciones requieren de una función de picadillo, que básicamente es una forma de obtener puntos aleatorios en mi grupo criptográfico. Pero cuando estoy tratando con curvas elípticas, pues no es trivial cómo hacer esto. Concretamente, el problema que estamos enfrentando es, dada una curva elíptica, cómo obtengo coordenadas x, y que estén en la curva, pero que sean aleatorias. Entonces, una construcción ingenua puede ser, nada más hago un picadillo a alguna x en el campo y trato de calcular la y correspondiente. Puede ser que la raíz cuadrada no exista, porque no hay ningún punto con esta coordenada x, y en ese caso lo que hago es simplemente reiniciar. Entonces pruebo con una x nueva y voy repitiendo hasta que eventualmente tenga éxito. El problema con esto es que no es tiempo constante, entonces está abierto a ataques de cronometraje. Si alguien está vigilando cuánto me tardé en hacer el picadillo, pues va a tener información importante sobre cuál fue la semilla. Otra posibilidad sería hacer un picadillo a un número entero n y calcular n por g, donde g es un generador del grupo de la curva elíptica. Esto pues sí me da algo aleatorio, pero tiene un problema diferente, que es que revela el logaritmo discreto. O sea, quien haga esta función no solamente aprende el valor de p, sino también aprende el valor de n. Entonces, si lo estoy usando, por ejemplo, para una transformada de Fiat-Shamir, donde se supone que yo no conozco nada sobre el punto que obtengo, pues es fácil ver que se puede comprometer la seguridad en muchas formas inesperadas. Nosotros queremos algo que sea seguro sin importar la aplicación, y la estrategia básica es que empiezo en un conjunto S, donde ya conozco una función de picadillo, y lo compongo con una F, que es una codificación que me lleva de S a la curva. Resulta que esta composición va a ser segura siempre y cuando F sea una codificación admisible, que significa tres cosas.
debe ser computable, o sea que exista un algoritmo eficiente para evaluarla. Regular, que significa que si yo empiezo con entradas uniformemente aleatorias, la distribución de las salidas debe ser cercana a uniformemente aleatoria. Y debe ser muestrable, o sea que existe un algoritmo eficiente que para cualquier punto me calcule una preimagen muestreada uniformemente de entre todas las preimágenes posibles. Entonces vamos a ver una pequeña historia de las codificaciones para curvas elípticas. Empezó en el 2005 cuando Scalva encontró una función, un mapa racional entre el campo y una variedad V, donde la V es esta superficie en 3 dimensiones, dada por g de x1, por g de x2, por g de x3 igual a z cuadrada, donde g es el polinomio que aparece en la definición de la curva elíptica. Resulta ser que si yo tengo un punto acá, entonces ya estoy muy cerca de tener un punto en la curva elíptica. ¿Por qué? Porque si yo tengo el producto de 3 cosas iguales a un cuadrado, significa que al menos una de ellas es un cuadrado. Y si encuentro una x tal que g de x es un cuadrado, pues justamente encontré un punto en la curva elíptica. Entonces lo que tengo que hacer es nada más aplicar este mapa y después hacer una serie de pruebas de reciprocidad cuadrática para encontrar cuál es el punto en la curva. Ya lo reduje a 3 posibilidades, nada más tengo que encontrar cuál es. Sin embargo, esto involucraba polinomios de grado hasta 26, entonces eran funciones muy complejas. El año siguiente, Shalibán y Bushten encontraron una forma de simplificar esto considerablemente, pasando por una cónica intermedia. Esta cónica está parametrizada por una constante u, o sea que para cada elección de u voy a pasar por una cónica diferente y voy a obtener una codificación diferente. O sea que esto en realidad es una familia de codificaciones que funciona para casi cualquier elección de u. Pero tiene un punto importante, que es que para que funcione yo necesito conocer un punto PU en la cónica CU. Y el costo principal de todo esto es únicamente una raíz cuadrada, que cuando la quiero hacer en tiempo constante pasa a ser una exponenciación en el campo. Entonces eso es lo más caro que tengo que hacer. Sin embargo, no es regular, de hecho solamente llena un octavo de la curva. Entonces, obviamente, si la gran mayoría de los puntos nunca salen, pues va a ser muy fácil distinguirla de algo aleatorio. La búsqueda por codificaciones que sí sean admisibles empezó en el 2010 con lo que llamamos la codificación cuadrada. Que la idea básica es, ok, una evaluación de f no es admisible, pero si yo tomo 2 evaluaciones independientes y las sumo, resulta que eso tiene una distribución mucho más uniforme y de hecho sí alcanza a ser admisible. Entonces esta es la primera codificación admisible que sí podemos usar para indicar ello. Pero ahora requerimos 2 evaluaciones de f, por lo tanto 2 exponenciaciones, es el costo más grande. Entonces de aquí surgió la pregunta de si es posible obtener una codificación que sea admisible pero que solo requiera una exponenciación. Y esta pregunta estuvo abierta por más de una década. El año pasado Koshelev obtuvo una respuesta parcial y encontró una codificación que sí funciona con una sola exponenciación, pero solamente para curvas con j invariante igual a 0, entonces era una fracción diminuta de curvas las que eran compatibles. Y ese mismo año nosotros publicamos SwiftDC, que fue la primera codificación admisible de una sola exponenciación, que funciona con un grande grupo de curvas, específicamente la mayoría de las curvas, siempre y cuando el tamaño del campo sea 1 en módulo 3. SwiftDC está basado en la codificación de Shalibán de Bushten, de la que les hablé, que recordemos es una codificación diferente para cada u, pero lo que hacemos nosotros es que en vez de que u sea un parámetro fijo, lo definimos como una entrada adicional. Entonces definimos f mayúscula de ut es igual a fu de t. Entonces conceptualmente es un cambio muy sencillo y hasta puede parecer como que nada más estoy revolviendo la notación, pero tiene consecuencias mucho más complejas. En cuanto a la computabilidad, recuerden que les había dicho que necesito un punto en la cónica. Antes esto podría considerarse precómputo, pero ahora, como voy a pasar por una cónica diferente cada vez, necesito un algoritmo que calcule el punto para cualquier cónica en tiempo real. Y nosotros demostramos que esto existe, particularmente existen fórmulas racionales que me dan un punto en la cónica, si, solo si, se cumplen 3 condiciones. Que el tamaño del campo sea 1 módulo 3, que el discriminante de la curva sea un cuadrado, y que si yo calculo estas cantidades que le llamamos números y números, esto también debe ser un cuadrado para al menos una de las elecciones del signo. Entonces, tristemente significa que no todas las curvas son compatibles con SwiftDC, pero sí tenemos una caracterización muy buena de cuáles lo son. El siguiente, en cuanto a la regularidad, obviamente si permito que la u sea variable, pues suena razonable que la distribución variable sea más aleatoria, pero necesitamos una prueba formal de la regularidad. Entonces lo que demostramos nosotros es que si tomamos este término de error
el valor absoluto y lo sumamos sobre todos los puntos, esto está acotado por una función epsilon, que es esta función que va decayendo exponencialmente con el tamaño de bits en el campo. Entonces básicamente significa que la distribución va a converger muy rápido a una distribución uniforme, y esta es la prueba de regularidad. Y finalmente, en cuanto a la muestrabilidad, recordemos, esto significa ser capaces de calcular preimágenes uniformemente aleatorias, y lo que hicimos fue crear un segundo algoritmo que llamamos el Ligator Swift. Este es un algoritmo explícito, completamente independiente, que pues es un resultado adicional por su cuenta. En cuanto a la eficiencia, tenemos resultados preliminares de una implementación en C para esta curva, que es la que se utiliza en el Bitcoin, y estamos comparando SwiftDC contra la codificación cuadrática de la que les hablé, que era el estado del arte antes. Y podemos ver que tanto en la función de codificación como en la inversa, pues SwiftDC gana por un factor mayor que 2. Entonces, en conclusión, pues SwiftDC ahora nos da el picadillo más rápido, conocido hasta la fecha, para una gran fracción de curvas elípticas, y hemos mejorado el estado del arte por un factor mayor a 2. Sin embargo, también tenemos trabajo a futuro, porque todavía no sabemos cómo enfrentar el caso de Q igual a 2 módulo 3. Entonces, con eso concluyo los 4 trabajos. A manera de resumen, nuestras contribuciones han sido proponer nuevos parámetros para el protocolo de CSI, hacer implementaciones optimizadas y en tiempo constante, tanto para los parámetros originales como los nuevos, y hacer simulaciones de ataques cuánticos contra distancias más grandes de CSI. También hemos hecho implementaciones a gran escala de ataques clásicos contra isogenias, tanto en CPUs como en GPUs, y extrapolado nuestros resultados para medir los niveles de seguridad a cualquier escala. Y por otra parte, tenemos como contribución la primera función de retraso verificable con seguridad postcuántica y la función de codificación admisible para curvas elípticas más eficiente en la literatura. Esta es la lista de publicaciones que tuvimos a lo largo del doctorado. Es una en Journal of Cryptographic Engineering y 3 en conferencias que fueron IndoCrypt, AsiaCrypt y SAC. Y adicionalmente la invitación a participar en Journal of Cryptology, que todavía la tenemos para hacer. Entonces, con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora pasamos a la segunda fase del examen, pasamos a las preguntas por parte del jurado, y como es tradición en el centro, comenzamos con el profesor invitado. Por favor, doctor Luis Julián, ¿puedes comenzar? Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu presentación. Hablaste mucho de Bitcoin, entonces, bueno, igual, bueno, no mucho, pero sí mencionaste en algunas ocasiones, y bueno, ahorita lo tocamos. No sé si has escuchado por ahí que se están hablando en foros acerca de propuestas de TLS, pues híbrida, con curvas elípticas y algún método postcuántico. ¿Qué problemas deberías tú con un esquema híbrido para TLS, por ejemplo, usando algunas de estas técnicas para el intercambio? El problema es la eficiencia, comparado con, incluso comparado contra otros protocolos postcuánticos, pero de otras áreas, sigue siendo bastante lento comparativamente a los isogenios. Si se compara contra los actuales, pues muchísimo más lento. Nosotros, de hecho, tenemos un proyecto que todavía no está publicado, pero estábamos intentando justamente de implementar un intercambio, un TLS usando CSI. Lo que tiene es, bueno, nosotros lo hicimos en uno que se llama OPTLS, que la ventaja es que aprovecha el hecho de que CSI sea no interactivo. Entonces, con eso reducimos en un round trip el tiempo total. Y a pesar de que tiene características muy especiales que básicamente están pensadas especialmente para CSI, porque es el único intercambio de llaves interactivo postcuántico, de todos modos resulta ser menos lento que si usamos, por ejemplo, algo de látices. Entonces, más que nada es eso, la eficiencia. Ok, muy bien. Mencionas por ahí, siguiendo, bueno, estos parecidos temas, el CIPFD, no sé cómo pronunciar, bueno, yo lo puse así. ¿Por qué dices que sigue siendo importante a pesar del ataque? Creo que es ese, ¿no? Pues antes de la 10, claro. Perdón, sí, estoy en otra. Sí, o sea, aquí estábamos
tratando de taclear, como les decía, hay básicamente dos sabores de criptografía basada en isogenios, ¿no? Una es la que se limita a FP, que es CSI, que es el que sigue vivo, y otra es la que usa FP cuadrada. Entonces, esta es la que usaba SIDH, que básicamente hoy en día como que quedó apestado, ¿no? Entonces, cuando nosotros decíamos que queríamos analizar este problema, una crítica muy común era, ¿pero para qué? Si SIDH ya no sirve. Entonces, justamente nosotros lo justificamos con esto. No solamente es SIDH, sino también están todos estos protocolos, no son descifrados, sino como para otras cosas, funciones de picadillo, proceso verificable, pruebas de conocimiento, todas estas siguen dependiendo en el mismo problema. Entonces sí sigue siendo de relevancia, a pesar de que la gente en cuanto lo ve se espanta y se alejan porque dicen huele a SIDH. Pero todo esto no está roto, sí sigue teniendo relevancia. Ok. Pero entonces ya el SIDH ya no se puede arreglar. Ha habido propuestas que buscan alguna excusa y luego inmediatamente sale un contraataque que demuestran que de todos modos eso no sirve. Entonces, digo, es un ciclo que yo creo que es común al final del ciclo de vida de un protocolo. En mi opinión, no creo que vaya a tener ningún futuro. Y las propuestas que hay, al menos, de todos modos, empeoran muchísimo la eficiencia, que de por sí ya es un tema. Entonces, Bueno, es que hay protocolos postcuánticos que se le han vivido así. sí. Las arreglan, los atacan con sus Sí. Sobre todo, pues quedó eliminado inmediatamente de la competencia del NIST, entonces eso ya le creó muy mala fama. Bueno, entonces, para el CSI, que no está roto, 512 no nos sirve. Mencionadas 4096 y 8192 bits, Sí. pero eso es para el AES de 128 Sí, o para nosotros lo que demostramos es que el de 8192 siempre está por arriba de la seguridad de AES 192. Entonces, se puede usar para niveles de seguridad de 3 en adelante, el de 8192. Para nivel de seguridad 1 o 2, este es el AES 128. Entonces, el de 3000 todavía se puede llegar a usar, llega a ser seguro si asumimos que la profundidad es muy alta, pero para estar siempre por arriba de la seguridad de AES, sugerimos al menos el de 4000. Pero todavía hay se puede hacer el argumento de que no es suficiente. Sí, pero y por ejemplo, ya para otros niveles ya serían impensables. Sí, o sea, todavía algunos reviewers nos preguntaron ¿por qué no nos consideraron nivel 5 y demás? Pero digo, con esto ya estamos obteniendo algo que es del orden de minutos para un intercambio de llave. En el de 9 sí, más de 26 millones. Sí, 23 billones, pero 23 mil millones. Pero es el de 4096. O sea, el de 9200 ya se iba a 300 mil millones. Ah, ya, es que esa era la parte que no me acordaba. Entonces, no, ya no exploramos más allá de esto. No creímos que tuviera caso. ¿Y cuáles serían las perspectivas, por ejemplo, para un sistema embebido para usar esta? Especialmente creo que tiene plausibilidad para dispositivos así del Internet de las cosas y cosas muy ligeras. En casos de que no nos interese mucho la eficiencia, que puede ser un escenario un poco cuestionable, pero si es el caso, la ventaja que sí tiene es que el tamaño de las llaves es óptimo. O sea, para n bits de seguridad tenemos llaves de n bits. Entonces, cuando la memoria llega a ser el factor limitante, pues sigue siendo de interés. Más que nada el gasto energético de la transmisión, pero sí son muchas operaciones. Sí. En particular por el tamaño de bits de sus procesadores, que es pues, la mitad, entonces duplica. Sí, aquí estamos hablando ya de... creo que son arriba de 100 palabras. Sí, sí, para el primero serían 128. Sí. Nada más las puras sumas. Ajá. Bueno, ahora me quisiera brincar a tu último trabajo. Sí. Hablas del espacio, entonces el espacio de salida del switch pues quedaría bastante amplio, si entendí bien, a diferencia, por ejemplo, el de ICAR, que es uno más familiar, hablas tú de un octavo. Sí.
El de... Aquí sí. No el de ICAR, sino el de... Bueno, en este caso es el Shadow Evolution. Sí. El de ICAR era similar. De hecho es un poco mejor. Me parece que eran 5 octavos. O 4 octavos. 3 octavos. Pero de todos modos no llega a cubrir la mayoría, ¿no? En el caso de SwiftTC sí, cubre una fracción que va exponencialmente converge a 100%. Entonces 1 de 3, falta el 2 de 3. Entonces sería la mitad alrededor. En el caso de... De la de ustedes. No, en el caso de la nuestra se cubren prácticamente todos los puntos, porque sí es regular. Ah, o sea, bueno, ahí nosotros demostramos... Ah, sí, perdón, sí. Funciona para campos con tamaño 1, ¿no? Pero la curva se llena básicamente por completo. Perfecto, muy bien. Pero ¿y cómo te afecta que no sea determinístico el algoritmo? El nuestro sí es determinista. El que no es determinista es la función inversa, que obviamente no puede ser determinista porque hay varias preimágenes, no es un mapa 1 a 1. Entonces tenemos varias preimágenes y el resultado tiene que ser aleatorio, no podemos quedar con uno siempre. Entonces ahí por definición siempre tiene que ser no determinista. Sí. Ah, pero entonces usaría decir determinista. Desde tiempo constante entonces. Sí. Es tiempo constante, determinista, una sola exponenciación. Y bueno, ya vamos para cerrar con las preguntas. ¿Cuál sería tu mejor artículo? A pesar de que no era, yo creo que viendo el objetivo original es el que menos apelaba a nuestros objetivos iniciales, pero curiosamente pues acabó siendo el que por mucho llamó más atención, de SwiftTC. Yo creo que por las aplicaciones que tiene el resultado, que esas sí son muy interesantes para aplicaciones inmediatas. Sí. ¿Y vas a trabajar entonces con la P2 módulo 3? Estamos considerando algunas ideas, pero todavía no tenemos nada claro. Ahorita la versión extendida que estamos preparando todavía se va a centrar en nada más en Cubo y no la 1. ¿Y proyectos a futuros además de ese que tienes? Tenemos esto, el que les comentaba de tratar de implementar TLS ya con C-Site integrado. Tenemos otro proyecto que era usar las fórmulas de Below de Bernstein, las que son más eficientes, pero meterles paralelismo para ver porque además es un algoritmo muy fácil de paralelizar y no se ha hecho en la literatura, entonces también... Bueno, es que sí me llama la atención que siendo Bernstein no se ha implementado. Sí, un tanto. Bueno. Que luego a veces suele publicar cosas así muy a gran velocidad, pero tiene muchas implementaciones en Python, por ejemplo. No tantas implementaciones eficientes y luego se mete uno a revisar las implementaciones y son muy muy difíciles de seguir. Pero así como implementaciones eficientes, no creo que sean tan... No sé. Más pites a lo mejor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis Julián. Muy bien. Entonces, no sé quién quiera continuar de profesor, no sé si la doctora Sonia. ¿Tienes ahí en el chat algo? Yo, bueno, antes que nada, pues muchas felicidades a Jorge y a sus directores de tesis. Hicieron un excelente trabajo y bueno, se ve reflejado en las publicaciones que tienen. Yo tengo solamente dos preguntas. La primera es que quisiera preguntarle a Jorge cuál considera que es o son sus principales contribuciones y por qué considera que lo son. Sí, pues digamos la más llamativa yo considero que es SwiftTC, como les decía, porque es algo que tiene aplicaciones inmediatas para muchas cosas. Y pues justamente sí se ha demostrado por el interés que ha habido en la comunidad. También creo que el primer proyecto del que les hablé, que era el de Scale, ha sido, yo creo que el resultado respecto a los objetivos generales, iniciales, es el resultado más importante, porque sí fue un análisis bastante completo para tratar de clarificar muchas ambigüedades que había en la literatura. Ok, Jorge. Gracias. Ese resultado que considera el principal es el que se publicó en el journal.
Sí, el que recibió la invitación todavía no está publicado, pero estamos trabajando. Ah, ok. Yo pensaba que era el otro, el que ya estaba publicado. Ah, no, aquí en la lista de publicaciones, bueno, el primero, el de Scale, es el que está, a lo mejor no lo entendí. Sí se publicó en Journal of Cryptographic Engineering, ahí publicamos el primer proyecto. Ah, sí, ok, pero este que considera donde está la contribución más importante es este último paper. Ajá, es el último que está indicado a Journal of Cryptography. Sí, ok, gracias. Y ahora, de los 4 puntos que destaca en la tesis como trabajo futuro, si usted tuviera la oportunidad de continuar con estos proyectos, ¿en cuál se centraría primero y por qué? Porque es el problema a resolver más importante, más interesante para usted, o porque es el más rápido de resolver y eventualmente le permitiría pues hacer una publicación más rápido, o por otras razones diferentes. Sí. Entonces, quizá para un concurso, no sé, ¿cuál considera, qué es lo que haría como trabajo futuro si continuara en esto y por qué? Yo creo que sí me interesaría mucho seguir trabajando con SwiftTC, justamente por el interés que ha generado. Creo que ahorita mismo tenemos como mucho momento y es un tema bastante popular. Y además de que siguen varios problemas sin resolver, ¿no? Queremos todavía aumentar la cantidad de curvas compatibles. Entonces digo, hemos hecho un avance muy grande y sin embargo todavía hay un camino claro para qué mejorar. Y de hecho también me había Kochelet, el que les hablé, de hecho me escribió la semana pasada para presumirme que ya había resuelto el caso de Q igual a 2 módulo 3. Entonces no he tenido tiempo de revisar eso, pero quería que nos reuniéramos y digo que me parece algo donde todavía pueden salir muchas cosas interesantes. Ok, muchas gracias, Jorge, y nuevamente muchas felicidades por el trabajo que realizó. Muchas gracias. Gracias, doctora Sonia, muy amable. No sé si quieren continuar Juan Carlos o Juan Carlos o doctora Ismael. Bueno, pues también me uno a las felicitaciones. Muchas gracias. Muy buen trabajo, también felicitaciones a tus asesores. Por ejemplo, de Scale tengo algunas dudas. Por ejemplo, nada más, primero, ¿me puedes explicar qué era la profundidad máxima? Sí, la profundidad máxima es, tenemos el circuito, la simulación del circuito cuántico para hacer el ataque. Y la profundidad máxima es cuántas veces permitimos que se opere sobre un mismo qubit. O sea, por cuántas puertas diferentes va a pasar cada qubit. El problema es que no lo podemos hacer muy alto porque hay efectos de decoherencia, ruido y demás. Entonces, eventualmente el valor del qubit ya no tiene nada que ver con lo que estaba trabajando yo. Entonces, por eso está... mientras más profundidad asuma que tengo, pues más eficiente puede ser el ataque, pero ya es un caso muy idealizado. Dices que la profundidad máxima ahorita es... La recomendación del lista es 2 al 80. 2 al 80. O sea, en esta parte le hiciste implementaciones en C, me imagino, ¿no? ¿O les hiciste con...? Las implementaciones en sí son en C. La simulación del circuito cuántico es en Python. Ok, ¿y las implementaciones en C las hiciste con instrucciones específicas? Sí, las instrucciones son en el ensamblador. ¿Qué tipo de técnicas de implementación utilizaste? Todo está hecho en tiempo constante. La multiplicación me parece que se basa en Karatsudo, tenemos la reducción de Montgomery. Es un campo especial porque tiene siempre es 3 módulo 4. Entonces eso nos abre la puerta a ciertos ahorros pequeños. Pero lo principal es que se trabaja en dominio de Montgomery, que hace que se haga más eficiente la reducción. El dominio de Montgomery es que cada número lo... ¿sí? Y ya lo paso para después. Oye, pero hablo más que nada, por ejemplo, en C, o sea, en la codificación, ¿utilizas instrucciones específicas del procesador o...? El nivel de la aritmética está hecho completamente en ensamblador. Y ya todo lo de isogenias, curva elíptica, todo lo que estamos arriba ya es en C normalmente. ¿Utilizaste intrinsics o algo así? ¿Perdón? ¿Utilizaste intrinsics? No. Ok. Y
por ejemplo, o sea, estas calculaste, ¿no? El tamaño que necesitabas, ¿no? Sí. ¿Tú crees que exista otra manera, no sé, a nivel teórico o a nivel de implementación, de mejorar esos tiempos? O sea, Sí. si tuvieras más tiempo para trabajar en ello. Sí, ha habido, todo el tiempo hay más avances, yo creo que es un problema que todavía falta mucho para explorar. Ya hay una versión nueva que se llama C-Type, que es una modificación ligera al protocolo, que lo que hacen es incrementar el número de posibles isogenias, de posibles grados. Hay un conjunto más grande de grados, pero no todos los voy a hacer. Entonces ahí ya tengo más combinaciones porque no solamente es cuántas hago de cada una, sino cuáles hago y cuáles no. Entonces eso me agranda el tamaño de llaves sin pegarme a la eficiencia, porque las otras no las estoy haciendo. Entonces ese es un avance, por ejemplo, que ha habido, que ya fue posterior a este trabajo. Ok. Bueno, y por ejemplo, en este tipo de protocolos también, el problema principal es la memoria. No, más que nada la eficiencia. La eficiencia. Sí. Por ejemplo, entonces en la siguiente parte, donde tenías los ataques clásicos, Ajá. ahí sí la memoria. Sí, en el ataque sí, lo que más nos limita es la memoria. Si tuviera memoria infinita, pues guardo por completo todos estos puntos y todos estos puntos, y tengo un ataque que tiene complejidad óptima. Ok. Oye, si mi memoria no me falla mal, Sí. más o menos en este tipo de cosas trabajaba Xi y Daniel, ¿no? O sea, estaban haciendo implementaciones de este estilo. Sí. ¿Ok? De hecho, en este proyecto también estuvo. Ahí va mi pregunta. Entonces, por ejemplo, de las implementaciones que utilizaste aquí para verificar estas implementaciones, ¿están basadas en los trabajos de Chile o son implementaciones En parte lo nuevas? tuvimos que adaptar ¿O mucho. Ajá. Si no mal recuerdo, no quiero decir información falsa, pero según yo cuando entré todo estaba hecho en Python. Entonces fue pasar todo a C y después lo tuvimos que adaptar para el caso de FP cuadrada porque estaba hecho solamente para FP. Entonces, digo, sí está basado, pero pues hemos escrito, yo creo que, bueno, bastante código desde entonces. Sí, o sea, pero no, por ejemplo, no hay, o sea, no se dio la oportunidad de comparar los rendimientos entre... No, porque eran propósitos muy diferentes. Él lo había implementado, según yo, más que nada para los protocolos. Sí, Creo que no tenía resultados para ataques en ese entonces. lo tienen que hacer en ataques para hacer, ¿no? Sí, es que no fue segundo sí, porque fue para atacar SIDH y entonces en el cuadrado ese era el principal interés. Y en ese sentido se estaba en la implementación en C para SIDH. Pero Es para CISAI. este es para... no, este es SIDH. ¿Este Sí. es FP o No, Este es FP cuadrado. es igual? igual, pero sí estaba en la implementación en C. Okay. Sí, la verdad no estoy tan familiarizado con ese trabajo. Aquí más que nada el problema fue también implementarlo a gran escala. Entonces hubo muchísimos detalles de optimización, pasarlo por ejemplo a GPUs, que de eso se encargó el BIS por ahí atrás. Entonces sí fue bastante adaptar el código. Mi duda era si era una continuación de... Sí, yo creo que sí se podría considerar una porque, o sea, sí recuerdo bastante de los trabajos que se estaban realizando, ¿no? Y bueno, esta es una actividad que ahí dijiste que o sea, que se estaba utilizando un exponencial mayor al que se necesitaba de 256 al de 190 y tantos. Ahora, ¿me puedes explicar qué es C-Site? ¿Qué es C-Site contra el...? Site básicamente es SIDH, nada más que es en versión ya protocolo, entonces ya es con los parámetros fijos y utiliza una transformada que es la de encapsulación de llaves. Entonces son las cifras de Super Singular Isogeny, Key Exchange en vez de digígeno. Pues básicamente viene del mismo lugar. Digamos que dentro de Site entraría las versiones que tenías de Sí. Que digo, de todos modos ya está muerto, pero lo estamos usando nada más de ejemplo. Pero entonces es mi duda, o sea, sí. Site es solamente es
SSIDH con vestimenta formal, ya como protocolo. Sí, porque esas cosas me confunden mucho. Sí. Que aparecen y... Sí, lo usamos como comparación porque yo creo que ha sido el protocolo más famoso en la historia de los isogenios. Entonces, a pesar de que ya está muerto, es nada más para decir, miren cómo nunca se habían hecho la pregunta de realmente hacer un análisis completo de la seguridad. Entonces, por ejemplo, ahorita, si ya decimos que cuando escuchamos a él, lo escuchamos como atestado, ¿qué valor todavía tiene el trabajo que hiciste, el análisis que hiciste de los ataques para...? Sí, pues de nuevo, todavía aplica para todos los protocolos que les mencioné, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nuestra BDF, pues aplica lo mismo, ¿no? Deberíamos de trabajar, eso nos dice que deberíamos trabajar por lo menos en un exponente de 190. O sea, que podrías utilizar uno más chico, incluso, ¿no? Podrían ser un poco más eficientes. Sí, correcto. Que, digo, de entrada todo el mundo dice pues 256 bits, Sí, ¿no? se Si va quiero a 128 de seguridad, le pongo el valor. Pero esto nos dice que digamos, es el resultado que aplica casi globalmente. O sea, mientras yo hago una caminata de longitud 190, pensamos que eso ya se acerca a los... Se da la suficiente seguridad. ¿Crees que me puedas explicar muy bien cómo son las funciones de retraso verificable? Sí, función de retraso verificable. Lo más importante es que es una función, que suena bobo, pero sí es un aspecto importante, porque significa que para una entrada va a haber una salida. Entonces es una relación 1 a 1 que es única, pero que cuesta trabajo obtenerla. O sea, en el momento en que yo produzco una entrada, ya está determinada cuál va a ser la salida, pero nadie lo va a saber hasta dentro de un tiempo T. Entonces, en cierta forma es como cifrar algo hacia el futuro. Yo estoy fijando desde ahora, es determinista, pero la llave se va a conocer hasta más adelante. Por ejemplo, les mencionaba que se pueden usar para loterías. Cuando hago una lotería en línea, un mecanismo, por ejemplo, es que cada quien escoge una semilla. Habemos 5 participantes en la lotería, ¿no? Entonces cada quien aporta una semilla, las combinamos de alguna manera, le hacemos un XOR y de ahí sacamos quién va a ser el ganador. Entonces, como cada quien aportó una semilla, así es como sabemos que la lotería fue justa. El problema es que si todo el mundo puede calcular, en cuanto vean las semillas, todo el mundo puede calcular quién ganó. Entonces, si yo soy el último en revelar mi semilla, todos los demás ya la revelaron, yo puedo hacer el cálculo, y si veo que no soy el ganador yo, pues entonces puedo sabotear la lotería, me rehúso a revelar mi semilla, y entonces pues ya se lo arruina todo el mundo, ¿no? Tienen que volver a reiniciar. La solución es pasarlas por una BDF. Entonces, por ejemplo, todo el mundo tenemos un tiempo de 10 segundos para revelar nuestra semilla, y la BDF tarda 20 segundos. O sea que para entonces, al momento de revelar la semilla, no sabemos quién va a ser el ganador. De todos modos puedo sabotear la lotería, pero lo voy a hacer antes de saber si gané yo o no. Entonces, para ese tipo de cuestiones es importante el retraso. Muchas gracias, señor. Gracias, doctora Rizaldi. Si las preguntas, doctor Carlos. En esto de la profundidad, ¿no?, de los circuitos, estos cubitos topológicos que mencionan, yo creo que servían para eso, ¿no? ¿En cuánto más podría aumentar esa profundidad? Sí, los qubits topológicos precisamente se piensa como una forma de hacer una computadora cuántica más resiliente al ruido. La idea básicamente es como que funciona con unas partículas que se llaman aniones, que forman trenzas porque sus trayectorias nunca se pueden intersectar. Entonces, o sea, lo podemos ver como pictóricamente si fueran alfileres con cuerdas entre ellos. Hay diferentes formas de conectarlo, ¿no? Puede que esta cuerda pasó por encima de la otra, pero abajo de esta, entonces se van formando nudos. Y la idea es que el estado cuántico en el que me fijo no es la trayectoria en sí, sino solamente el hecho de si esta cuerda pasó por encima de la otra o por debajo. Entonces, como es una propiedad más burda, es más resiliente al ruido. O sea, una cantidad pequeña de ruido puede cambiar ligeramente la trayectoria, pero no va a cambiar el hecho de que pasó por arriba o pasó por abajo. Entonces, al fijarnos en algo más a gran escala, es que obtenemos más resiliencia. El problema, y es un problema ligeramente importante, es que los aniones no existen. Entonces, hasta la fecha se considera algo completamente especulativo. Ok, bueno, entonces no hay aplicación para eso, ¿no? Estas estructuras, estas alfas de Clifford, ¿no?, que dicen que simplifican operaciones en vez de un espacio de Hilbert,
¿Sabes algo sobre esto? ¿Perdón? ¿Es algo sobre esto, sabrás? Sí, este es el espacio de Hilbert. Ajá. O sea, el espacio de Hilbert es que tiene una base, que en este caso es de 2 dimensiones, porque tengo el vector 0 y el vector 1. El espacio de Hilbert solamente significa que tengo un producto interno entre ellos, que en este caso significa lo obvio, o sea, como si fuera el producto punto. Y pues en todo espacio vectorial tenemos operadores. Entonces todo eso es nada más como el background matemático para ¿Cuál sería la importancia de que sea elegido, ¿no? Que es una posición de cogido convexa, un dentro? No. Sí, hay muchos resultados ya ¿Cómo se visualizan, no? Sí. Más que nada lo que yo he visto es que se utiliza para los operadores. Entonces, por ejemplo, cualquier operador lo puedo definir, expandir en una serie de Taylor. Entonces, por ejemplo, el de evolución temporal se puede considerar como una exponenciación, que es E a la I por H. Entonces, ¿qué significa cuando tengo una matriz exponencial? O sea, E a la una matriz. La forma en que se le da sentido es como la serie de Taylor. Entonces es la matriz más la matriz al cuadrado entre 2, más la matriz al cubo entre 6. Ese tipo de cosas, y con eso podemos demostrar que converge algo que tiene sentido y demás. Y sobre eso que mencionaste, esas álgebras de Clifford, ¿no? Que simplifican operaciones, ¿no? Sí, las álgebras de Clifford se utilizan más que nada en describir el spin. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo... Bueno, el spin normalmente aquí lo vemos solamente como si fuera arriba o abajo, porque estamos viendo una dirección arbitraria, pero existen operadores que miden el spin en otras direcciones. En particular, como vivimos en espacio tridimensional, pues siempre va a haber 3 operadores de spin. Y esos 3 tienen que cumplir ciertas propiedades, que es que si yo hago el conmutador, o sea, spin x, por ejemplo, spin x por spin y, menos spin y por spin x, eso me tiene que dar el spin z. O sea que no conmutan las matrices, sino que tienen una cierta regla, y eso se conoce como la regla de Clifford. Son nada más las reglas que tiene que seguir un operador para que describa cualquier cantidad de momento. Ok. También mencionas las curvas ordinarias no son viables, ¿no? Para estas isogenias, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema del grupo oculto, escondido, que evita que esto suceda? El problema de... El grupo escondido, oculto. Sí, el hidden shift problem, el problema del desfase oculto, supongo. Más o menos de... O sea, el problema es, abstractamente, es que yo tengo 2 funciones que están relacionadas por un desfase. O sea, tengo f y tengo g, donde f de x siempre es igual a g de x menos a, y tengo que encontrar a. Entonces, el problema con las curvas ordinarias siempre se puede reducir muy fácil a ese problema, y por eso es que no nos interesa tanto. Ahora, ¿en dónde utilizas el hecho de las isogenias, ¿no? En este suite su importancia ya en ese trabajo? Sí, ya no lo metí a la presentación porque estaba quedando muy larga, pero viendo estas condiciones, aquí les había dicho que no todas las curvas van a ser compatibles. Puede haber curvas que tengan un discriminante que no sea cuadrado, o que si yo calculo esto, ninguno de los dos es un cuadrado. Y estas condiciones son invariantes ante isomorfismos, pero no son invariantes ante isogenias. Entonces, incluso si yo tengo una curva que no es compatible, puedo explorar todas las curvas que estén cerca, relacionadas por una isogenia pequeña, y si alguna de ellas sí es compatible, entonces nada más hago Swift-TC hacia esa otra curva y compongo con una isogenia para la curva que yo quería. Entonces nos permite extender el rango de aplicabilidad. Bueno, en tu tesis, para quién está, tienes una función previa, ¿no? Que va de FQ a un subconjunto de grupos, ¿no? Y después lo pasas ya con el producto 1, ¿no? Y lo dejas ya. ¿Cómo es ese proceso? Ese pequeño mecanismo. El proceso, a grandes rasgos, para pasar, tal vez te refieres aquí para pasar del campo a la cónica, ¿no?
Bueno, hay una composición, pero al final ya que tienes la composición, te mandas a un EXFQ, ¿no? Que es Sí. un conjunto, ¿no? Sí, Pero luego ya brincas a sí. la heurística. O sea, la función completa es, yo empiezo con el campo, bueno, esto es para la con U fija, ¿no? Pero en mi caso sería, escojo una U y una T. La T la utilizo para parametrizar la cónica. Una cónica siempre tiene, cuando le intersecta una recta, tiene dos puntos de intersección. Entonces, si yo fijo un punto, me imagino una recta que va rotando, siempre intersecta un otro punto. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, eso me da un mapa entre pendientes y puntos. Para cada pendiente de la recta existe un punto. Entonces, ese es un mapa 1, 1, que es con el que voy de aquí a acá. El elemento del campo lo interpreto como una pendiente, calculo dónde intersecta esa recta a la cónica y eso me da un punto en la cónica. Después aplico el mapa de Shadowban de Busten, que esas sí son fórmulas explícitas, y eso me da un punto acá. Entonces lo que tengo que hacer es nada más checar, este es un cuadrado, sí o no, este es un cuadrado, sí o no, este es un cuadrado, sí o no, y el que sí sea un cuadrado, pues esa es mi respuesta. Puede darse el caso también que los tres sean cuadrados, porque es otra opción, si el producto de tres cosas son un cuadrado, o una de ellas es un cuadrado, o las tres son un cuadrado. Entonces sí hay ahí un detallito que, en caso de que las tres sean cuadrados, tengo que hacer una elección del cual priorizo. Y eso es completamente arbitrario. Ok. Nada más tengo que ser consistente. Entonces ya si llegas a ella, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, nuevamente. Tienes una composición allá de funciones admisibles, ¿no? Mencionas que no tienen por qué ser admisibles, pero más aún también dices que se lo compones, ¿no? La conclusión con una función, esta es una función variable, ¿no? Una función ¿Admisible? bueno, las admisibles las compones. Ajá. Mencionas que no necesariamente tiene que ser admisible eso, ¿no? Y luego lo compones con una función indiferenciable. Ok. Variable. Ajá. Y aún así, perdón, me da también otro que es invariable, ¿no? Indiferenciable. ¿Por qué pasa todo esto, no? Sí, aquí es o sea, yo empiezo con un picadillo, un hash, que asumo que es seguro. Pero eso cuando lo compongo con una función arbitraria, no necesariamente me va a dar un hash que también sea seguro. Entonces, esta es una demostración que hicieron estos señores, que eran Montaigne y otros. Tienen todo un framework de qué significa ser seguro. Y demostraron que es equivalente a estas tres condiciones. O sea, la composición va a ser segura siempre que se cumplan estas tres. Esto es suficiente para, sin preocuparnos por la aplicación, con qué lo vayamos a componer después. Si cumple estas tres, es seguro. Sí. Es indiferenciable. ¿Y por qué la función la composición no sería admisible de funciones admisibles? Por ejemplo, si considero alguna de estas, aquí estoy componiendo un hash para un entero, lo compongo con una función que me lleva del entero a un punto en la curva. Pero al calcularlo estoy relevando otras cosas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una transformada de Hash-Shamir, se supone que el hash, el picadillo, el punto que obtengo, lo debo de poder modelar como un punto aleatorio del que yo no sé nada. Pero si lo calculé de esta forma, pues sí conozco cuál es su logaritmo discreto. Entonces ahí ya tengo cosas que dependen de la aplicación. O sea, puede haber protocolos donde no importe, puede haber protocolos donde sí. Pues por ejemplo, esta es una composición de un hash seguro con una codificación arbitraria que resulta no ser segura. Y en términos de estas condiciones, lo que violaría sería la muestrabilidad. Porque sería equivalente a decir que yo puedo calcular logaritmos discretos arbitrarios. Es decir, si yo asumo que esta función es admisible, es equivalente a asumir que el problema del logaritmo discreto es fácil. Ok. Bueno, es que todo esto por esto, ¿no? De la indiferenciabilidad, ¿no? A ver, aquí. Entonces, ¿cómo se define que una función sea indiferenciable de un oráculo aleatorio? Dado que esto puede pasar, o qué características debe satisfacer. Ahí nos basamos en la definición usual de la seguridad de un hash.
que es que cualquier atacante polinomial que trate de diferenciar entre una distribución realmente uniforme contra la generada por el hash, solamente tiene una probabilidad de éxito que sea un medio más algo despreciable. Entonces no tiene diferencia con la definición de que sea admisible entonces, ¿no? Es que tu tesis tiene las admisibles, ¿no? Los compones. El concepto de... Encuentras una función admisible y lo compones con una que ya sí. es indiferenciable, ¿no? Ajá. Y te da una indiferenciable. Entonces, finalmente es lo mismo que Sí. tratas de demostrar. Sí, o sea, es más una diferencia conceptual porque admisible lo usamos para escribir la codificación, no para definir el hash. O sea, la codificación en sí puede ser fácil de invertir, puede ser admisible y de todos modos fácil de invertir. De hecho lo es, porque existe el algoritmo que muestra preimágenes. Entonces no es lo mismo ser admisible que ser un hash. Un admisible tiene que ser fácil de invertir, pero si lo compongo con un hash, entonces ya deja de ser fácil hacer esa inversión. A ver, aquí tengo más. Bueno, en esta distancia estadística, ¿por qué es un medio tienes la definición de distancia estadística en la norma, ¿no? Y ya tienes ahí unas sumatorias, ¿no? Sí, porque es la mitad, exactamente. Ajá. Sí, esto viene de que la curva, porque solamente me interesan las coordenadas x. Todo esto funciona nada más con la pura x de la curva, ¿no? O sea, lo que obtengo cuando selecciono una de las x, la salida de toda esta función, digo, yo lo puse como que es un punto en la curva, está muy cercano a hacerlo, porque lo que te regresa es la coordenada x, pero todavía tienes que calcular la coordenada y, que de hecho de ahí es donde viene lo que les dije de la raíz cuadrada, la principal costa. Pero ahí todavía hay una ambigüedad, ¿no? Porque la raíz cuadrada puede tener dos signos. O sea, el punto x, y el x, menos y, en realidad aquí los estoy colapsando como si fueran uno solo. Por eso de ahí viene Entonces no tiene que ver con la definición de la distancia estadística, que es un medio y la suma. No, esto simplemente... O sea, si yo tomo una función que sea aleatoria completamente, el número de preimágenes debe ser el tamaño de la imagen entre el tamaño del dominio, ¿no? Perdón, sí. No, el tamaño del dominio entre el tamaño del codominio. Ese debería ser el número de preimágenes por punto, en promedio. Entonces, eso es básicamente este término, es un término de error. Porque este es el tamaño del codominio y Q cuadrada entre el tamaño de la curva es básicamente tamaño de dominio entre el tamaño del codominio. Entonces digo, si fuera completamente aleatorio, esto debería ser 0. Perdón, si fuera perfectamente aleatorio. Ajá. Y lo que vamos a buscar es 0, pero está acotado por algo que va y tiende a 0. ¿Qué tan pequeña debe ser esa epsilon? ¿Mande? ¿Qué tan pequeña debe ser? Aquí está. Ah, sí. Es una función como tal despreciable en Q. En la cantidad de bits de Q. Espera toda mi parte. Gracias. Preguntas a mí. No sé cuánto lo que Sí, entonces, bueno, antes nada, les regreso las felicitaciones porque solo fue Francisco el asesor, lo demás ya el patio administrativo. Y bueno, también creo que Merino también tuvo una participación importante en tu trabajo, ¿no? O sea, y digo, también la felicitación va en el sentido de que sería la segunda vez en que un alumno del departamento, especialmente el doctor Francisco, tiene una invitación al Journal of Cryptology, ¿no? Hay películas de culto, hay journals de culto, ¿no? Y ese y el Information Theory quizás serían de culto en criptografía, ¿no? Sería, digamos, para el Silvestar sería el segundo paper en ¿no? Journal of Cryptology, que es algo muy complicado, ¿no? Mismo si sacaste ese segundo lugar en Asia-Crypt, pues también es un logro muy significativo porque tengo entendido es el congreso que recibe más papers y donde aceptan la menor cantidad, entonces es algo muy bueno, ¿no? Para ti como recién egresadora de doctorado y bueno, para el centro, ¿no? Entonces has dado unos resultados unos productos muy importantes, ¿no? Que van a hacer que se conozca pues algo más, ¿no? de aquí del Silvestar. Y nada más ahí te quería preguntar algunas cosas como que hablas muchas cosas aquí de criptografía de llave pública, pero también hay algoritmos que pueden atacar la clave simétrica, ¿no? Algoritmos de clave simétrica. Sí. ¿Qué implicación tiene esto?
El problema de llaves simétricas es que normalmente todo se tiende a ser mucho más heurístico, no tenemos tanta estructura matemática. Entonces realmente no es tanto, no se habla tanto de algoritmos cuánticos, pero lo que sí aplica universalmente es lo que se llama búsqueda de Grover, que es una forma, como les decía, como puedo yo evaluar la función en todos los lugares a la vez, eso me permite hacer búsquedas más rápidas. Entonces eso de entrada me reduce la complejidad de cualquier búsqueda por una vez cuadrada. Y básicamente eso es, hasta ahí llega el tema, yo diría, de los ataques cuánticos. Es eso que mencionaste de la estructura matemática, precisamente fue el problema que hubo, ¿no? Con el Cypher, estas cosas. Sí. Que esa rica estructura matemática es la Sí, es algo curioso. de la criptografía de clave pública. A los matemáticos les gusta mucho porque es algo muy elegante, muchas matemáticas y demás, pero pues justamente es lo que puede abrir la puerta a un ataque elegante, matemático ¿no? más puro que tú. Te pueden atacar elegantemente. Irse allí en los dos, ¿no? Y bajar. Otra cosa que te iba a preguntar es, ¿la seguridad de la isogenia depende de qué? ¿Del grado del campo? ¿Del orden del campo o del orden de las curvas? Del orden del campo. Del orden del campo. De ambas en sí, porque desde ser cada isogenia está dada por un punto en la curva, ¿no? Entonces, digo, clásicamente siempre puedo hacer una búsqueda exhaustiva, ¿no? Entonces, eso, usualmente la seguridad clásica se considera que depende nada más del orden del campo, perdón, de la curva. ¿Y qué requieres para que haya una isogenia de una curva a otra? ¿Qué condiciones hay? Hay una condición universal que es que tengo un discriminante que es, pero es 4Q menos T. Ah. Recordemos que el número de puntos les dije que era Q más T menos 1. Entonces para cualquier curva queda 4Q menos T. Y es, me parece que es 4Q menos T, no estoy completamente seguro. Pero bueno, hay un discriminante, y mientras L divida a este discriminante, entonces existe una isogenia. De hecho, existen dos isogenias de grado L que parten de esa curva. Sí, está bien esta curva, ¿Qué decías que es lo mismo de la traza de Frobenius? Ajá, la es la traza de Frobenius. También te iba a preguntar, porque hablaste mucho aquí de implementaciones, pero ¿sí hiciste alguna vez un circuito cuántico? Bueno, ¿lo simulaste? ¿Hiciste alguna...? Sí, o sea, tenemos la simulación en Python, no es como tal que estemos corriendo nada, obviamente, simplemente es un conteo de compuertas, de cuántos compuertas se necesitarían al final para hacer. Te preguntaba porque he visto algunos artículos, por ejemplo, te dicen que hay un ataque que para esto, pero modelan, ¿no?, el circuito cuántico, ¿no? Ellos lo que dicen, ¿no?, sacan la profundidad siempre con puertas de plafón, ¿no? Sí. O sea, entonces sí hiciste algo así. ¿De qué es el circuito? ¿De qué calcular? El ataque de Cooper. Okay. Porque decía, ¿no?, por ejemplo, eso que decías de Grover, ¿no? Tengo el algoritmo de Grover, pero para decir que puedo atacar el AES, pues necesito un oráculo que tenga el AES, entonces necesito tener el circuito. Sí, correcto. O sea, lo primero es implementar el protocolo normal, el circuito cuántico. Y después hay pasos adicionales que son del ataque en sí. O sea, el ataque manda a llamar al protocolo, pero también hace otras cosas. Y de hecho en nuestro artículo lo que demostramos es que lo que predomina del ataque son las otras cosas, no el costo del protocolo en sí. Es el algoritmo, el del ataque. Ajá, el resto de... Es una fase que se llama de colimación. Entonces básicamente hago un montón de evaluaciones y después los voy filtrando para obtener algo. Y ese filtrado es el caro, no las evaluaciones. Después, lo que hablaste de indiferenciability es porque es el framework para solucionar de funciones ágiles. Sí. Por eso lo ocupas, ¿no? Y digo, porque anteriormente ves que también usaban el random Oracle model, pero se supone que es más efectivo, ¿no? El indiferentiability, ¿no?
También te iba a preguntar esa parte de, es una función cache, entonces cumple todo esto de condition, de la preimagen, ¿no? Según la preimagen. ¿Eso también está en su paper de ustedes? ¿Se tienen que demostrar de alguna manera? Sí, no lo demostramos nosotros, eso estuvo demostrado por este artículo. Entonces, aquí demuestran que mientras se satisfagan estas tres condiciones, ya la composición tiene toda la más fuerte, que me parece que es la resistencia de segundo preimagen, ¿no? Segundo preimagen, ¿no? Que si conoces una entrada y su hash, no puedes encontrar otro, ¿no? Porque como dices, no hay muchas, como que es el dominio es muy grande, ¿no? En comparación con el rango que tienes. Entonces ahí como aplicaciones de estos, de esta función hash, que verías ahí, firmas. Sí, o sea, por ejemplo, un hash lo necesito en cualquier cosa que use una transformada de Shamir, que creo que básicamente todas las firmas lo usan, o al menos muchas firmas de curvas elípticas usan eso. Por ejemplo, el SLSA y eso no usa hash. Ajá, de hecho, eso lo diseñaron especialmente para que no necesitara, porque se pensaba que era es complicado. Pero con esto pues abriría las puertas a que no le tengamos miedo. De hecho, como anécdota, creo que en Latin, donde vi el primero que se hizo en Puebla, precisamente presentó un hash map point. Sí, de su tema. En 2009, ¿no? Entonces el tema de su... Sí. Lo dice aquí el doctor Francisco. Entonces, nada más te quería preguntar, hablabas de que solamente una exponenciación es la que usabas. Sí. ¿Te refieres a una exponenciación como la operación más costosa? En el campo, sí. En el campo. Que esencialmente es la raíz cuadrada. Como les decía, calcular todo esto únicamente me da la coordenada X. Entonces después tengo que calcular una sola raíz cuadrada en todo el algoritmo, que es nada más para recuperar la Y. Y de hecho hay aplicaciones donde puede ser que no me interese la Y, porque muchos protocolos trabajan con solamente coordenada X, y en ese caso de hecho sí tenemos una instrucción que es de 0 exponenciaciones. Como que funciona con la coordenada X. Sí, pues todo, al menos todo lo que es de Montgomery de entrada, siempre se hace examen. Es como curiosidad, supongo que sí conoces bien el ataque que hicieron. ¿El de Cooper? Al de Castro. Sí, más o menos, pero es bastante matemático. Sí, es esa parte, ¿no? Que sí. Es un matemático más allá que el escritor. Sí. En tu parecer, como tal, las curvas elípticas isogéneas, ¿en qué parte de las matemáticas se ubican? Geometría algebraica. Es que eso es lo que discutíamos eso. Bueno, es importante porque tiene muchas cosas, ¿no? Tiene estructura de una curva algebraica, tiene estructura de grupo. Sí. Por eso son útiles, porque como que unen dos mundos. Es todo curioso, ¿no? Que pusieran la representación en campos finitos de la curva, ¿no? Porque solo son un montón de puntos, ¿no? Sí. Que no tienen ninguna relación con el tiempo, pero se ve bastante distribuido. Pues muchas gracias, muy interesante. Gracias, doctor Cuauhtémoc. Muy bien, Jorge, gracias por la presentación. Yo tengo algunas preguntas para tratar de intentar clarificar algunas de las preguntas que te hicieron tu jurado. La primera que fixaste en la lámina 32, tienes la definición del ataque de Cooper de su complejidad. Sí. Era la 30 quizás. Bueno, sí es aquí. Ajá. Pero después, no, pero la 30, si puedo hacer la lámina 30, por favor. Ajá. Y antes habías dicho Q a la 1/4, ¿no? No, Q a la 1/4 es el ataque de KLPT, que es el ataque genérico contra cualquier problema de isogénesis. Este es el ataque de Cooper, que es únicamente para el caso conmutativo. Entonces, por eso les decía, el ser conmutativo en cierto modo es una ventaja, porque me permite hacer el protocolo, pero también es una desventaja porque es un caso especial, entonces existe un ataque más eficiente que es particular para ese caso. Entonces, pero son ataques diferentes. Gracias por la clarificación. ¿Este algoritmo qué complejidad tendría? Este es exponencial en algo que es, bueno, formalmente se llama complejidad subexponencial, porque no es exponencial en P, sino es exponencial en, perdón, lineal sería que fuera
exponencial en logaritmo de p. Pero es exponencial en la raíz del logaritmo de p. Entonces está abajo de algo exponencial, pero arriba de algo polinomial. Entonces se puede modelar con una L, ¿no? Que se usa para... Sí, hay una L con dos parámetros que define la complejidad. Muy bien. Ahora, en la contribución sobre el costo de sal, hacía referencia de que varios protocolos sobreviven al ataque, ¿no? Como la BDF y... Ajá. Entonces aquí sí yo quisiera una explicación un poco más amplia, porque ¿qué se murió entonces? Porque estos protocolos siguen vivos, pero algo murió. ¿Quién fue el muerto? Bueno, el muerto fue SIDH. SIDH. El ataque, sí, depende específicamente en tres cosas que hacía mal SIDH. Bueno, lo que las hacía mal las tenía que hacer, pero eso fue lo que abrió la puerta al ataque. La primera es que se conoce el grado de lisogenia, que aquí nosotros también lo estamos asumiendo, pero eso básicamente en todos los protocolos va a ser necesario, entonces no nos escapamos de eso. La segunda es intercambiar la información que les decía aquí para que funcione. Yo tengo que publicar información que ayuda a Alicia a calcular la imagen de su punto ante la isogenia de Beto. Entonces esto es necesario para que Alicia pueda hacer ese segundo paso, pero resulta que también abre la puerta a que Alicia recupere por completo cuál era la isogenia de Beto. Que de hecho, si lo vemos, pues siempre fue algo que nos preocupaba y con buena razón, ¿no? Si le estamos dando la capacidad a Alicia de evaluar la isogenia en un grupo grande de puntos, pues ¿qué nos garantiza que no le estamos entregando la isogenia directamente? Y la tercera es que se tiene que conocer el anillo de endomorfismos de la curva, que es algo ya más matemático, pero son esas tres condiciones que se tienen que cumplir para que aplique el ataque. Y aplica muy bien en SIDH. Ahora Que se es basa toda la la otra lámina. SIDH. En los otros protocolos, ¿por qué no aplican? Principalmente porque no publicamos información auxiliar, ese es el punto clave. También se puede argumentar lo del anillo de endomorfismos, pero también hubo de hecho más ataques que decían que a lo mejor no era necesario ese punto del anillo de endomorfismos. Entonces el principal culpable es la información adicional, y ninguno de estos publica información adicional. Muy bien. Muchas gracias. Luego en la definición de la BDF que tienes, creo que antes. Ajá. Aquí hay tres funciones que debe tener una función BDF, ¿no? ¿Los puedes decir, por favor? Que sea computable, o sea, existe un algoritmo de evaluación, Sí. que es, dada la entrada, me produce una salida, y auxiliarmente también podemos decir que produzca una prueba. No todas las definiciones se utilizan, pero lo podemos aumentar a eso. Y existe un protocolo de verificación, que es, dada la salida y la prueba y la entrada, me regresa verdadero o falso, dependiendo de si fue evaluado correctamente o no. Un evaluador, un verificador, y a veces habla también de un setup, ¿no? Bueno, sí, podemos tener al principio de todo hacer un procedimiento de setup, que yo le doy el parámetro de seguridad y me va a dar básicamente los parámetros iniciales, cuál es la curva inicial, cuál es el grado de la isogenia que voy a hacer, etc. ¿Puedes decir brevemente por qué eso ha tenido importancia para las criptomonedas? Las BDF. Sí, más que nada es esto de las pruebas de almacenamiento. Prueba de almacenamiento, bueno, primero, la manera en que funcionan las cadenas de bloques es básicamente que tenemos un montón de nodos haciendo continuamente hashes hasta que alguno se gane la lotería, ¿no? Entonces básicamente están computiendo porque tienen más poder de cómputo y tienen que estar andando todo el tiempo, entonces eso es algo muy nocivo para el medio ambiente, porque básicamente es trabajo inútil solamente para demostrar que estás haciendo trabajo, pero no es algo productivo. Entonces se propone que pueda existir un modelo adicional donde en vez de demostrar que tengo poder de cómputo, demuestro que tengo poder de almacenamiento. Entonces, en vez de que todos estos mineros estén comprando GPUs a lo bestia, van a estar comprando discos duros. Y el disco duro pues sí requiere de cierta cantidad de energía, pero es muchísimo menor a la que se requiere para tener todo un GPU. ¿Cómo funciona esto? Con las pruebas de almacenamiento. Básicamente yo calculo la BDF en un montón de valores diferentes
y le digo, guárdame todos estos valores. Y periódicamente le voy a estar consultando. Oye, yo te había dicho que me guardaras cuánto vale f de x, entonces dame el valor ahorita. Y se lo pido que me lo regrese en un tiempo menor que t. Entonces, si lo borró, no va a tener tiempo de calcularlo de nuevo. Entonces, esto es una prueba de que él activamente está utilizando sus discos duros simplemente para tener esta tabla. Entonces, de esa forma tengo una competencia por quién tiene más espacio. Muchas gracias. Y esto, relacionado con eso, una pregunta que te hacía el doctor Juan Carlos y el doctor Cuauhtémoc. A ver, las aplicaciones de Swift, ¿ese lo tienes ahí en la lámina? ¿De Swift? El de Swift. Aquí Packets. El anterior, ¿no? Ajá. Packets, firmas, transformada de Fiat Shamir. Hay una aplicación muy importante. ¿Cuál es? Que no está ahí. ¿Quiénes ocupan firmas? ¿Quiénes usan picadillos a puntos? ¿Cómo se introdujo esto en todo el tiempo? ¿Qué año? ¿Te acuerdas? Porque si recuerdas el famoso artículo de las firmas cortas de Bonnet, requiere un picadillo a un punto. Entonces todos los protocolos de emparejamientos, todos, no todos, pero el 90% de ellos usan picadillos. Sí, hay un área muy importante de curvas elípticas que es de emparejamientos. Y de hecho, esos utilizan famosamente unas curvas que son se llaman BLS o BN. Y afortunadamente tenemos la peculiaridad de que estas dos condiciones siempre se cumplen para todas esas curvas. Entonces, estas de gratis ya las tenemos. Nada más pedimos que el campo sea un módulo 3 y en ese caso ya va a aplicar. Entonces es una coincidencia bastante feliz. Sí, revivieron con las criptomonedas, ¿no? Estamos usando ahora mucho para snacks, para recuperar el conocimiento. Es la manera más eficiente que tenemos de hacer. Ajá. Bueno, pues esas eran mis preguntas, y más bien comentarios para aclarar, y sí quería hacerte una pregunta, pero es una pregunta filosófica. Digamos, si te vas a la lámina inicial, a tu portada, todo ese estudio que tú has emprendido y que tomó 4 años maravillosos de tu vida, es con respecto a protegernos contra una oscura amenaza que se cierne sobre la humanidad, que es la computadora cuántica, o un gran logro, un gran paso, ¿no? Es un proyecto famosísimo por tantas décadas que se ha perseguido. ¿Cuál es tu visión de esto? O sea, ¿tú lo ves como una amenaza, como un gran logro de la humanidad? ¿Y crees que va a ocurrir? ¿Puedes decirnos si va a ocurrir pronto? ¿No es eso todo, viéndolo desde otro punto de vista, una exageración, una paranoia terrible que nos ha tomado y todos podríamos ser felices con curvas elípticas, con tamaños de llave pequeña y seguridad clásica y olvidarnos de lo cuántico? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, primero que nada, es una amenaza, pero también es un logro, ¿no? O sea, finalmente es conocimiento, es inevitable que vaya avanzando. No es como que podamos no censurarlo y decir ahí no vamos a ir porque no nos conviene, alguien lo va a hacer. En mi opinión sí es algo que va a pasar, especialmente porque desde el punto de vista de la física pues ya es algo que se entiende completamente. A lo mejor para la gente se ve como algo muy abstracto, pero la física está ahí, sabemos cómo funciona, no hay nada nuevo que descubrir. Es nada más, yo diría hoy en día, un problema ingenieril. Y básicamente lo que nos falta es un refrigerador lo suficientemente bueno. No sé cuánto pueda tardar para que exista, pero pues pienso que eventualmente es algo que va a existir. ¿Lo vamos a ver? ¿Los que estamos acá? ¿Los más jóvenes por lo menos? Yo pienso que quizás una década, 2 décadas a lo mucho. Yo diría que en 2 décadas seguro sí. Bueno, pues todos estamos aquí, vamos a ver. Y también algo muy importante, algo que no mencioné, bueno, lo tenía en la presentación, pero no lo mencioné, es esto, ataques de recolectar ahora y descifrar después. Puede haber alguien que esté recolectando mensajes cifrados desde ahorita y no los va a poder descifrar, pero el día que haya una computadora cuántica sí va a poder.
Entonces, la cantidad de cosas que van a poder salir de la nada. Digo, si pensamos, por ejemplo, en secretos de Estado, comunicaciones de la CIA, además, información que no solo es sensible hoy, sino sabemos que va a seguir siendo sensible dentro de 2 décadas, pues en realidad desde ya se tendría que usar criptografía postcuántica. Entonces, realmente sí es una aplicación que urge ya. Ya estamos Aún tarde. sí falta mucho para la computadora. Y si tú hablas de una década, pues ya estamos tarde, ¿no? Porque la agilidad de Sí. Muy bien, muchas gracias por todo eso. No sé si hay más preguntas por parte del jurado o de la audiencia. Si no lo hay, entonces... Alguien tiene el micrófono. Muy bien, entonces hemos terminado.